Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Hoy en directo con todos ustedes desde nuestro parque médico con este lindo fondo artístico del maestro John Heimer Morales, a quien le damos un reconocimiento por esta linda obra en este parque médico situado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas. Y vamos a tratar de hacer de este espacio lo que es un consultorio para todos ustedes, tratando de contarles diferentes procedimientos terapéuticos para el bien de la salud. Uno de ellos es la terapia neural. Cada vez la terapia neural tiene más fuerza, más reconocimiento y afortunadamente cada vez más médicos están entrando en este proceso terapéutico, que no es medicina alternativa, que no es sino un tratamiento ortodoxo gracias a las investigaciones de la neurología, cuando hablamos de las metámeras, de los dermatomas, es decir, de los mapas neurológicos que tiene el cuerpo humano, cuando estamos utilizando componentes farmacológicos como la procaína a unas dosis adecuadas combinada con electrolitos y otros componentes para trabajar con la memoria celular, con los estímulos neurológicos, para reactivar eso que nos enseñaron nuestros profesores en las facultades de medicina, que tiene que ver con la carga celular de los 80 menos 80 milivoltios que tiene la célula, y reactivar esa fisiología, esa bioquímica del cuerpo de todas las personas que se hacen esa terapia neural y poder ver un resultado excelente en todos los procesos patológicos. Quiero que estén muy atentos después de este corte comerciales y píldoras de optimismo, porque estaremos con uno de los médicos de nuestro parque médico, el doctor Freddy, que es una persona que ha estado con nosotros en este tipo de programas. El doctor Freddy Rosero es una persona que tiene un amplio conocimiento, que ha hecho la rotación con uno de los pioneros de la terapia neural en Colombia, que es el doctor Julio César Payán, nuestro profesor, y hoy estaremos compartiendo con todos ustedes este programa después de este corte, después de esta píldora de optimismo. Ya regresamos. Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué? ¿Y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. La cámara hiperbárica es un vacío en oxígeno que se aplica en este dispositivo, como ven en la imagen, para enfermedades de deficiencia de oxigenación, enfermedades respiratorias, en procesos de demencia senil, de Alzheimer, de osteoartritis, fibromialgia, de traumas y politraumatismos, lesiones de hígado. Es un complemento postquirúrgico muy importante, y úlceras varicosas y diabetes. Ustedes pueden tener mayores informes con el doctor César Augusto Patiño en Pereira en el teléfono 335-3663. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Nos encontramos
tratando de hacer de este espacio un consultorio, como muchos de los que tenemos en este parque médico. Más de 20 profesionales de la salud nos hemos dado a la tarea de trabajar en equipo para hacer un diagnóstico apoyado en todas las especialidades. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, esto es un programa y un centro médico donde hemos querido mostrar la ayuda de la medicina ortodoxa en conjunto con todos los apoyos diagnósticos como los exámenes de laboratorio, las ecografías, la citología con colposcopia, el apoyo con la nutricionista, el apoyo con los odontólogos neurofocales, con el psicoterapeuta, con el quiropráctico y ahí empezar un proceso clínico en el manejo del paciente. Y hoy vamos a hablar de terapia neural, porque muchos de ustedes dicen, fui donde un fulano o fui donde el doctor Rojas y me chuzó, y ni siquiera me explicó, y ni siquiera me explicaron cómo eran las reacciones. Es posible que todas esas cosas hubieran pasado por alto, pero de algo pueden estar absolutamente seguros, es que la terapia neural es un tratamiento ortodoxo, un tratamiento estudiado y muy investigado desde Alemania, donde se le llama la acupuntura alemana, pero que tiene las bases en la acupuntura milenaria de más de 5.000 años atrás. Y hoy vamos a tratar de una manera muy sencilla, muy práctica y muy humana de explicársela a todos ustedes. Somos alumnos de una persona que hay que darle los reconocimientos en vida, como es el doctor Julio César Payán de la Roche, médico cirujano especializado en ginecología y quien fuera nuestro profesor en Popayán, quien continúa en esa labor académica, y con nosotros está compartiendo hoy este espacio el doctor Freddy Rosero, también alumno de terapia neural del doctor Payán, y hoy vamos a tratar de que ustedes entiendan qué hay detrás de ese chuzón, qué hay detrás de eso que ustedes de pronto entienden como una infiltración, que es la terapia neural. Doctor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y expliquémosle a nuestros televidentes, vamos a hacerles un recorrido, un recuento de qué es la terapia neural. Doctor, muchas gracias, es un honor nuevamente compartir con usted este programa tan interesante para toda la población colombiana. Bueno, muchas veces nos hacen algunos tratamientos nuestros médicos de una manera integral, y a veces no conocemos o no entendemos muy bien cuál es el objetivo de dicho tratamiento. La idea de hoy es que ustedes en este programa puedan entender un poquito más cuál es el objetivo, cuáles son los procesos y a qué se debe la forma en la que actúan estos tipos de tratamientos como la terapia neural. Piensen ustedes, el cuerpo humano es un cuerpo que está regulado y que funciona básicamente por el cerebro, en el cual se encuentran millones de neuronas, y esas neuronas se encargan mediante los nervios que se diseminan desde la columna vertebral y bajan durante toda la parte posterior del cuerpo, donde salen nervios en todas número y cantidades hacia cada parte, y esos nervios llegan y tienen un estímulo específico en cada órgano y en cada célula del cuerpo. Es decir, para que nosotros podamos tener un latido cardíaco, para que los pulmones respiren, para que el hígado funcione, para que nuestro colon funcione, para que nuestros ojos funcionen, requieren de que haya un estímulo cerebral que lleve toda esa información y cada órgano y cada célula funcione de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad o cuando viene una problemática en cada área o en cada célula del organismo que se localiza en determinado órgano? Ese órgano empieza a fallar y empieza a tener problemas, y hay una forma, algo que se llama terapia neural, mediante la cual nosotros podemos estimular, enviar un mensaje hacia el cerebro, buscando que ese mensaje llegue a través de la piel, colocando un medicamento de forma subcutánea, colocado con una aguja, la cual penetra la piel, y solamente, doctor, cuando la aguja penetra ya en la piel, hay un efecto inicial. Simplemente el hecho de que la aguja penetre y genere un estímulo levemente doloroso en esa zona, impulsa ya al cerebro a que haya una sensación, aquí pasa algo. El cerebro dice, en esta zona está pasando algo. Y esa información sube por unos canales que se llaman canales aferentes, que son los canales por los cuales el cerebro toma toda la información. Nosotros sentimos los dedos, sentimos las manos, sentimos los pies, cuando sentimos un calambre o el calor o el frío, gracias a esos nervios que llevan esa información hacia arriba. ¿Y por qué no usar entonces esos canales o esas vías para generar salud? Cuando colocamos la terapia neural en determinada área, buscamos llevar esa información hacia el cerebro de nuestra paciente y que haya una respuesta, pues ese es el objetivo principal. Esa respuesta va a ser una respuesta que va a controlar
o va a regular esa patología por la cual el paciente consulta. Por ejemplo, doctor, si tenemos un paciente que tiene a veces problemas en su glándula tiroides y vemos de que sus niveles de TSH o sus niveles de T4 están alterados o disminuidos, mediante los puntos de colocación en la zona de la tiroides específicos, vamos a hacer que el cerebro identifique esa área alrededor de la tiroides, identifique que hay un problema y que debe generar una respuesta, que es el estímulo de la glándula. Al estimular la glándula va a funcionar mejor, va a liberar mejor sus cantidades de levotiroxina y de tiroxina y la TSH se va a normalizar. Ese es uno de los ejemplos que podemos ver en terapia neural, doctor. Muchos de los televidentes conocen de la medicina y saben de cómo funciona el cuerpo, pero es muy importante que ustedes entiendan de dónde sale nuestra electricidad. Si yo estuviera muerto no me pueden hacer un electrocardiograma, ni un electroencefalograma, ni una electromiografía, tampoco una gammagrafía, porque todos estos equipos interactúan con nuestra electricidad, con nuestra energía. Esa energía fue medida por los fisiólogos muchos años atrás y encontraron que para que todas las células funcionen, como lo explicaba el doctor Freddy Rosero, se necesita una carga eléctrica que es menos 80 milivoltios. Esta carga eléctrica se puede alterar por procesos inflamatorios, por procesos bacterianos, por cuerpos extraños, odontológicos o quirúrgicos en cualquier parte del cuerpo, quienes tienen, por ejemplo, platinas, tornillos, balas, metales en su cuerpo, personas que están haciendo procesos irritativos crónicos, como la amigdalitis y otros. Y entonces al perderse esa carga energética de la célula, lo que hace la terapia neural es reactivar, es repolarizar, es recargar esa célula. Como lo explicaba el doctor Freddy, se hace el estímulo y yo lo puedo hacer acá o lo puedo hacer en la extremidad, pero realmente aquí pongo la aguja, pero es la corteza cerebral la que está recibiendo ese informe para que vaya a ese sitio. Ahora, vamos a entender algo. Gracias a la neuroanatomía, a la neurología, el cuerpo humano está dividido por sectores, mapas. Expliquemos a las personas, doctor Freddy, qué son los dermatomas, qué son esos mapas neurológicos que también nos los han enseñado en la medicina ortodoxa. Claro que sí, doctor. Los dermatomas son importantes porque ya hemos encontrado y la neuroanatomía ha logrado evidenciar cómo son las conexiones internas del cerebro con respecto al cuerpo. Entonces, cuando del cerebro y de la columna vertebral salen los nervios que les acabamos de mencionar, esos nervios se localizan en ciertas áreas específicas del cuerpo e inervan una zona determinada del cuerpo o de la piel. Esas áreas en las cuales tienen un nervio específico para esas áreas se denominan dermatomas. Entonces es un área específica del cuerpo, por ejemplo, por hablar de esta zona anterior de la pierna, donde empiezan los dermatomas S1, S2, S3. Entonces uno sabe que cuando estimula esta zona, está estimulando un nervio específico que está localizado en la columna vertebral y con eso va a buscar una determinada respuesta en una enfermedad cualquiera que esté tratando, doctor. Estos dermatomas o metámeras es algo que está descrito en todos los libros de neuroanatomía. Y resulta que muchos de ustedes dicen, tengo un problema de ciática. Tan raro, hice una fuerza mal hecha, quedé con el dolor en la cintura y ese dolor me baja hasta el talón. Si el golpe aparente, si el trauma aparente fue acá, porque me duele el talón, es lo que acaba de explicar el doctor Freddy, es porque hay un mapa. El nervio ciático va por toda la parte glútea y baja hasta el talón. Y así como sucede con el nervio mediano y con todos los nervios. Porque el cerebro tiene una prolongación que se llama médula espinal. Viaja por las vértebras. Y de estas vértebras salen una cantidad de raíces como las de un árbol. Son los nervios. Y terminan en nervios muy chiquiticos en la piel. Por eso cuando él decía que si se hace el estímulo, ese estímulo viaja por esa red eléctrica que se llama nervio hasta la corteza cerebral. ¿Y qué hace el cerebro? ¿Qué pasó allá? Por eso muchas veces ustedes, después de la terapia neural, en el sitio, tienen un colorado, como una roncha. La acupuntura lo que hace es dejar la agujita y moverla. Entonces, yo quiero que el doctor Freddy les cuente qué es la aguja, qué es la cárpula, les cuente a ustedes
cómo es el tema realmente de la terapia neural. Claro que sí, doctor. ¿Usted me ayuda, por favor? Bueno, para poder realizar la terapia neural necesitamos en realidad de 3 elementos muy sencillos, que es esta cárpula mediante la cual nosotros vamos a introducir la aguja en la punta, que es una especie de jeringa metálica. Esta jeringa metálica, como ustedes pueden ver, y como la pueden ver viejita, perdóname, la pueden ver viejita, pero la conservo porque era la cárpula del doctor Julio César Payán y debe tener tal vez 20 años. Muy bien. Entonces, como pueden ver ustedes, se asemeja a una jeringa, pero es una jeringa de metal, que no tiene nada en su interior. En la parte superior es donde nosotros vamos a insertar la aguja, que es una aguja especial. Es una aguja que tiene un diámetro muy pequeño. Es una aguja de odontología. De odontología. Aquí está. Prestan el micrófono. Entonces está la cárpula de odontología, está una aguja que es mucho más delgada que la aguja con la que aplican inyecciones, porque la gente dice, no me aplique inyecciones. Realmente nosotros no aplicamos inyecciones. Previa historia clínica, esta paciente que está acostada acá ya tiene una historia clínica. Con esto se va a llevar a cabo el procedimiento. Entonces se abre la aguja y entonces que sea el doctor Freddy, quien es la persona que en nuestro parque médico también hace la terapia neural, que les cuente ya el procedimiento. Bueno, a continuación la aguja se va a introducir en la parte superior. Vamos a girarla para que la aguja quede fija y no se nos vaya a salir durante el procedimiento. La aguja, este tipo de aguja tiene 2 puntas, la parte que está hacia la zona exterior y una punta que viene hacia la parte interior de la cárpula, que queda aquí donde ustedes es visible, que es donde va a introducirse el medicamento que pretendemos utilizar durante la terapia. Pueden ver a continuación, vamos a jalar la parte posterior de la cárpula que tiene un resorte y eso nos permite que ingrese entonces nuestra bala de medicamento y ya tenemos nuestra cárpula armada y lista para utilizarla a nuestro paciente. Cuando nosotros retiramos el capuchón, ustedes pueden ver, para que no les dé miedo en casa, porque muchos de esos procedimientos a veces el paciente llega y nos acusa pánico o terror a las agujas, pero este tipo de aguja es una aguja que tiene un diámetro muy pequeño, que se llama un diámetro de 27G, que es algo minúsculo, casi estoy seguro que de pronto no la pueden ver ni siquiera en cámara. Son agujas muy delgadas que no producen dolor, que no producen sensación, que no producen incomodidad. Y por el largo no se preocupen tampoco, porque la mayoría de las punzadas que realizamos, la mayoría de los puntos son superficiales. Como van a ver a continuación, es en la parte superficial de la piel. Hay algunos puntos, de acuerdo a la patología que queramos tratar, que sí deben colocarse a nivel profundo, pero no son la mayoría, son solo algunos. Bueno, luego de la historia clínica de la paciente encontramos que había un dolor con un problema metabólico en la parte abdominal, y entonces vamos a proceder, no sé si las cámaras me alcanzan a marcar el abdomen, y yo quiero que muy lentamente el doctor, yo creo que es Victoria hacia adentro más fácil, para que podamos ver con las cámaras. Esto lo hacemos sin editar, lo hacemos en vivo, lo hacemos práctico. No lo tomen como una clase de medicina, tómenlo como una orientación. La finalidad nuestra es hacer la prevención en salud. Entonces, vamos a realizar la terapia neural para que ustedes puedan ver que no es un método tan invasivo ni tan doloroso como ustedes lo creen. Bueno, una vez ya el paciente preparado y listo, le explicamos que le vamos a hacer unos punzones, porque muchas veces el paciente no sabe lo que le vamos a realizar. Entonces, tranquila, vamos a aplicarte unos puntos superficiales, no te van a doler. Si sientes alguna molestia, me avisas. ¿Estás preparada? Bueno, como la zona que ella refiere de dolores en la parte donde llamamos el hipocondrio derecho, que está localizado el hígado, ella nos ha comentado que recientemente tuvo una comida muy copiosa, que consumió algunos alimentos que generalmente no consume y los mezcló, y después de eso es que viene presentando este dolor. Entonces vamos a intentar estimular
una parte neurosensorial que llegue hacia su cerebro, donde está localizada la vía digestiva, donde está localizado el colon, donde están funcionando mal todas estas enzimas, donde están funcionando mal la bilis, donde están funcionando mal los jugos pancreáticos, para que se optimice ese funcionamiento, para que todo este alimento y estos residuos que quedaron aquí sean digeridos de la manera más óptima y la paciente controle y mejore su dolor. Los resultados siempre, doctor, quiero decir esto y que ojalá quede muy claro en casa, los resultados con la terapia neural son asombrosos y muchos de los médicos que practicamos terapia neural la hacemos porque en algún momento de nuestra vida la tuvimos aplicada en nosotros mismos o un médico la hizo en nosotros. Personalmente ese fue mi caso. Personalmente en mí vi un cambio notorio en una patología que tuve en cierta etapa de mi vida y cuando me di cuenta de la mejoría tan brusca y tan rápida que tuve, empecé a creer y empecé a estudiar y me di cuenta que hay razones clínicas, razones científicas que sustentan este tipo de tratamientos y que uno ve de una manera inmediata una respuesta en el paciente y una respuesta totalmente asombrosa. Entonces, hacemos el procedimiento, vamos a hacerlo lento para que ustedes los televidentes lo puedan ver, eso, para no tapar con sus dedos. No voy a tapar tanto, ya, para que ustedes puedan ver, siempre vamos a apoyar nuestra aguja, nuestra cárpula en la mano para evitar de que si nuestro paciente se nos mueva podamos chuzar donde no queremos o chuzar lo demás. Entonces hay que tener una experiencia en ese tipo de aplicación de medicamentos. Generalmente no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un médico que ya tenga una experiencia, que haya estudiado y que tenga ya un recorrido con sus pacientes. Entonces colocamos una mano siempre sobre el paciente para apoyarnos y vamos a ir hacia la parte superficial de la piel y dejamos nuestro medicamento. Si ustedes pueden ver en pantalla, se generó una pequeña bolsita o un aboncito que llamamos una pápula, también se denominan pápulas. Esta pápula queda localizada en la piel, en la parte interna de la piel, entre la dermis y la epidermis. Resulta que en esta zona de la piel, entre la epidermis y la dermis, se encuentra en mayor intensidad la riqueza de los nervios. Ahí los estímulos es donde se sienten con mayor intensidad. Por eso cuando nosotros colocamos la mano a veces en la estufa, inmediatamente sentimos el calor y quitamos la mano. Es un reflejo y eso es un estímulo que llegó al cerebro. El estímulo fue el calor y el reflejo fue quitar la mano. Aquí estamos haciendo un estímulo específico en un área para que nuestro cerebro le envíe una información a su colon de que debe cambiar el funcionamiento actual. Continuamos. Como ustedes ven, es una pápula superficial. Hay unos puntos, obviamente, como dice el doctor Freddy, conocidos desde el punto de vista de la neuroanatomía, de la misma acupuntura. Vamos a hacerlo más despacio, doctor Freddy, para que lo podamos ver en pantalla, unas pápulas en esta parte. Y hay que saber dónde. No es al azar, no es que entonces cogí la aguja, que ustedes se van a chuzar y entonces listo, no. La terapia neural no es chuzar. Como dice nuestro profesor Julio César Payán, la terapia neural es un concepto de vida, es un concepto médico, es una historia clínica, es individual. Ese es el caso de Victoria, no es el caso de todo el mundo. Y entonces cada persona es individual y de acuerdo a su historia clínica se hace el procedimiento. Algunas de estas papulitas pueden presentar un leve sangrado que fácilmente la absorben, desaparecen digamos, es como la reacción de algunos puntos que pueda tener la persona y es esto. Pero los resultados, como lo dice el doctor Freddy y como lo hemos visto en un sinnúmero de pacientes, son asombrosos. Ver cómo una persona, después de una historia clínica, de un antecedente patológico, inicia un procedimiento. Además, la terapia neural no es sola. Como lo decía, es un concepto de vida, es un tratamiento integral. Después de este corte de comerciales, ustedes van a estar muy atentos es qué hay más allá de la terapia neural, qué complementa al paciente, qué papel juega los hábitos alimentarios, qué papel juega la parte nutricional, la parte deportiva, los hábitos de ejercicio y adicionalmente qué papel tan grande juega la parte emocional. Después de este corte de comerciales, con todos ustedes hoy en este gran especial de terapia neural, hoy desde nuestro parque médico, a media cuadra de la iglesia de La Pradera y en agradecimiento también a este lindo trasfondo del maestro John Jaime Morales. Ya regresamos. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo.
536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Esta es la familia de los berries. Bill Berry para la salud visual, Cranberry para el sistema urinario y Goji para estimular las defensas del organismo. Medicamentos Dr. Rojas, certificado a la calidad ISO 9001. Digel, gelatina en postre, enriquecida con probióticos, psyllium, fibra. Un manejo importante en gastritis, estreñimiento, reflujo gastroesofágico y hernia natal y problemas gastrointestinales. Continuando con este lindo mural que nos adorna nuestro parque médico en este recorrido, que es bien interesante, y que vuelvo, insisto, los homenajes hay que hacerlos en vida, así como se lo hacemos al maestro John Jaime Morales, se lo hacemos a nuestro profesor Julio César Payán de la Roche, ginecólogo, médico, cirujano, quien lleva muchos años investigando en la terapia neural y quien ha recibido tantos alumnos, y entre ellos a mi persona, una gran experiencia de vida, el poder tener este conocimiento, más que una especialidad, es un conocimiento, un estilo de vida, es un compartir, es algo maravilloso. Muchas personas después de la terapia neural pueden referir ciertas reacciones, nosotros lo llamamos vicariaciones, ¿cierto? Entonces, lo que la gente dice, me dio tal reacción. ¿Qué esperaría uno, doctor Freddy, después de realizar la terapia neural? Claro, doctor. Bueno, inicialmente también es importante hablar de que después de la aplicación de los puntos pueden quedar algunas zonas rojas, algo eritematosas, el concepto médico, no tiene ningún problema, se resuelven por sí solas, en el cabo de 24 horas no van a tener nada, a veces unos residuos de piel ahí, de punticos rojos en la piel, que no van a tener ninguna necesidad de aplicarse ninguna crema, ningún ungüento, el tratamiento queda así de manera completa. Bueno, las vicariaciones, doctor. Obviamente, como estamos hablando de que estamos realizando un estímulo al sistema nervioso central y estamos buscando una respuesta, evidentemente van a haber respuestas. Y van a haber respuestas principalmente en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es ese sistema en el cual nosotros no podemos controlarlo. Es decir, la frecuencia cardíaca, yo no puedo decir qué tan rápido, qué tan lento va a latir mi corazón. Eso es algo que lleva mi sistema nervioso central de forma automática, diseñado para que funcione así. Lo mismo es el colon, a veces nosotros no podemos definir cuándo queremos que nuestro colon funcione y cuándo no, o cuándo se liberan las enzimas pancreáticas, cuándo se liberan las enzimas a nivel hepático. Todo tiene un funcionamiento que es automatizado. Cuando nosotros estimulamos con la terapia neural estas zonas internas del cerebro, que también es un estímulo que es a nivel somatosensorial, al otro día o el mismo día el paciente puede presentar, algunas personas pueden presentar aumento en la micción, a veces puede sentir que están orinando más de lo normal, a veces algunas personas pueden orinar menos, porque los estímulos tienen unas respuestas variables, no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Algunas tendrán diarrea, algunas tendrán estreñimiento durante un día, 2 días. O sea, eso quiere decir de que el estímulo que se hizo sí tiene una respuesta efectiva en el cuerpo. Algunas personas después de la terapia pueden presentar algo de sudoración en las zonas donde estaba afectado o piloerección, que es que los vellitos de la piel se mantengan tensos. Algunas personas pueden experimentar algunos trastornos durante el sueño, algo de incomodidad en el sueño o pueden dormir mejor. Tengo algunos pacientes que me dicen, doctor, tenía un problema de sueño absurdo, no había podido dormir en 3-4 días, todos los días con insomnio, y ese día de la terapia, al otro día no van al trabajo porque quedan dormidos toda la mañana, quedan recuperando todo ese problema, esa problemática nerviosa que tenían dentro de sí.
Asimismo, tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen un cuadro de estreñimiento muy severo y que nos han comentado que después de la terapia neural pudieron hacer su evacuación sin ningún problema. Entonces, como vemos, hay respuestas que son intrínsecas en el organismo que al otro día se pueden presentar o varios días después también, doctor. Estas reacciones nosotros les llamamos vicariaciones, y así nos los ha enseñado nuestros profesores, el doctor Ovirne en Cali, tantos profesionales de la salud que han encontrado en la terapia neural un complemento fundamental en el manejo de la enfermedad. Entonces esa reacción es la lectura que hizo el cuerpo de ese estímulo y cómo en cada persona puede reaccionar diferente. De acuerdo a esa reacción, yo devuelvo la historia clínica y me doy cuenta de los antecedentes de la persona. Era una persona que tuvo muchas amigdalitis y después de una terapia le apareció una amigdalitis después de 8 o 10 años. Ahí había un campo interferente. Que era que sufrió muchos dolores de cabeza de niños o tuvo un accidente, un trauma, tenía una cicatriz y le volvió a doler. Ahí había un campo interferente. Que era en odontología y le empezó a doler esa muela donde está ese tratamiento de conducto o esa amalgama que está en malas condiciones. Ahí estaba el campo interferente. Es decir, lo que era realmente el gatillo, lo que nosotros llamamos la gotera. Yo puedo tener un roto acá y para yo ir allá a la cámara tengo que saltar el roto. Yo puedo traer un maestro de obra que me tape el roto, pero con toda seguridad él vuelve y se abre porque no me taparon la gotera. Lo que nosotros tratamos con la terapia neural es de ir al origen, estimular el cuerpo, que me dé una lectura, que ella me cuente a través de sus síntomas. Por eso es individual. No es que hoy atiendo los diabéticos, mañana los hipertensos y después los de artritis. No, es ella, es la historia clínica de ella y es la de hoy. Porque como lo decía el doctor Freddy, a ella le pasó esto esta semana. No sabemos qué pasa dentro de un mes. Por eso ese adagio sabio que dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río, estamos cambiando. Entonces en esa segunda consulta vamos a saber de Victoria cuáles fueron esas reacciones. Entonces muchas veces ustedes tienen la reacción, no vuelven donde el médico. ¿Qué médico tan malo? Me hizo una terapia neural y eso me dio de todo, me empeoró. No lo interpreten como algo malo. El organismo a veces necesita liberar, limpiar. Y él puede limpiar a través de la piel con la dermatitis y la fiebre, a través de la vagina con el flujo vaginal, a través del intestino con la diarrea, a través del pulmón con la tos y expectoración. Son las vías de excreción. Seguido esto, necesitamos darle los elementos básicos alimentarios a esta persona. ¿Por qué la dieta, doctor Freddy, sigue siendo un complemento básico en la terapia neural? Nosotros en el Parque Médico siempre impulsamos que se practique una medicina holística e integral. Y no podemos hablar de una medicina holística si no tratamos al paciente en todas sus fases y en todo su entorno. Recordemos que no se obtiene la salud mediante un solo tipo de tratamiento. La salud se obtiene cambiando nuestro estilo de vida y esas actitudes o esas formas de vivir que constantemente, día a día, están produciendo nuestra enfermedad. Lo que vemos nosotros, nuestros síntomas, nuestro dolor, nuestros problemas y fatigas diarias de la vida son el resultado, ya son la consecuencia de lo que nosotros hacemos mal diariamente. La dieta, doctor, es fundamental y estamos siempre incentivando a los pacientes que vienen a nuestro Parque Médico y a todos los pacientes que acuden de una manera u otra al programa del doctor Rojas, es para que cambien su estilo de vida. Más del 90% de la población mundial tiene unos estilos de vida totalmente inadecuados que van en contra de la salud. Entonces no pretendemos obtener un tratamiento efectivo ante cualquier instauración que hagamos si el paciente no cambia esto. Recordemos que comer azúcar genera que nuestro páncreas y que todas nuestras enzimas digestivas lleven una gran carga de trabajo y funcionen con el tiempo mal. La resistencia a la insulina, que es que nuestra insulina ya no funciona bien en nuestro organismo, no es bien absorbida, no es más que el resultado de años tras años de tomar bebidas azucaradas, de tomar gaseosas y de endulzar los jugos y de tomar azúcar en sus diferentes formas. De la misma manera la grasa, de la misma manera todos los colesteroles y los alimentos que vienen en forma embutida o los alimentos que vienen con preservantes o los alimentos industrializados. Entonces, si el paciente hoy recibe una terapia neural, también le vamos a hacer unas indicaciones dietarias específicas para que esa terapia neural sea aprovechada de una manera más potente. Potencializamos esa respuesta. Ahora es como una empresa. Si en la empresa yo me dedico solamente a una cosa, esa empresa va
a funcionar mejor específicamente en eso. Si hoy le hacemos la terapia a nuestra paciente y ella hoy sigue comiendo normal, come su grasita, come su azúcar en exceso, entonces el sistema nervioso no va a saber qué hacer, si digerir, porque tiene que la digestión ser digerida, direccionada por el cerebro funciona directamente la digestión, entonces va a distraerse esa respuesta, va a querer funcionar solamente en la parte de digestión y no va a hacer efecto nuestra terapia neural de una manera óptima. Por eso hoy le vamos a recomendar a nuestra paciente de que guarde un ayuno de frutas, de que solamente consuma frutas durante el día, el resto del día, agua, solamente agua, no puede consumir ningún tipo de grasa, no puede consumir ningún tipo de embutidos y no puede consumir ningún tipo de sustancia que venga industrializada, porque todo eso va a ir en contra de la respuesta y del resultado. Con eso optimizamos. Vemos algunos casos a veces de que el médico hace una excelente terapia neural, hace un tratamiento muy bueno, pero se le olvida darle esta recomendación al paciente y por eso a veces los resultados no son los esperados, doctor. Otra de las cosas básicas en el manejo del paciente desde el punto de vista integral es que el paciente necesita apoyos diagnósticos. Nosotros hemos querido mostrarle a todas las personas, a nuestros pacientes, un concepto diferente de historia clínica y de análisis del paciente. Tratamos que cuando el paciente llega a la consulta sea evaluado por una nutricionista, en nuestro caso especializada en alimentación sana y preferiblemente, no como alguna directriz, no, preferiblemente en alimentación vegetariana. Lo otro es que sea evaluado por un odontólogo neurofocal, para que interpretemos todo eso que yo hablaba de cuerpos extraños y cómo la boca, la dentadura, va conectado con el cerebro y tiene un efecto con el resto del organismo. Adicionalmente, si el paciente tiene problemas posturales o traumas en la columna o malas, digamos, posiciones en su parte laboral que le va a dar ciertas compresiones al sistema neurológico, lo vea el quiropráctico. Y desde la parte emocional se ha evaluado por el psicoterapeuta. Adicionalmente, tratamos que el paciente llegue en ayunas para hacerle unos exámenes de laboratorio. Y entre esos exámenes hacía un especial de riesgo cardiovascular, de problema metabólico, con el doctor Freddy Rosero, y la importancia de tener los exámenes de sangre, entre eso el colesterol y un colesterol que hay que medir que se llama HDL. ¿Para qué? Para que sepamos el riesgo cardiovascular o circulatorio que pueda tener una persona. Y con esos exámenes de laboratorio, con esa historia clínica, definimos la necesidad de hacer las ecografías, que hacemos las 7, hacemos un barrido ecográfico desde cuello hasta testículos en el hombre y en mujer por senos, axila y todo, mirando qué patologías encontramos. Y en el caso de las mujeres, que hemos insistido tanto en la parte preventiva, la citología con colposcopia, ecografía transvaginal y cita con el ginecólogo. De esta manera, nosotros podemos hacer un trabajo en grupo interdisciplinario para que un paciente pueda tener por lo menos una ayuda diagnóstica más cercana y ahí iniciar un proceso terapéutico, sea con medicamentos farmacológicos, sea con productos naturales o como muchos simplemente con una dieta. Por eso es muy importante. Muchas personas se preguntarán, doctor Freddy, ¿con qué frecuencia se puede hacer la terapia neural? Claro, doctor. Depende del caso, ¿no? Hay pacientes que van a requerir sesiones de terapia mucho más seguidas porque tienen patologías mucho más severas o más intensas y otros que pueden solamente requerir 1 o 2 sesiones de terapia. Si el paciente tiene un cuadro muy agudo de dolor, y aquí quiero hacer énfasis principalmente de que la terapia neural es una exquisita rama en el manejo del dolor. La respuesta que ustedes van a encontrar cuando tienen un dolor, por ejemplo las migrañas, que son esos dolores de cabeza tan intensos de las cuales la gente padece, los dolores abdominales, el dolor de cuello, sobre todo el dolor a nivel de la columna, los dolores articulares en miembros inferiores, todo tipo de dolor responde de una manera espectacular a la terapia neural. Es muy impresionante ver estos resultados en nuestros pacientes. Entonces, por eso siempre los invitamos a que se hagan una consulta integralizada, de que busquen siempre evidenciar con su médico, contarle cuáles son sus patologías de manera completa para que su médico se haga un abordaje detallado de su historia clínica y pueda saber cuántas sesiones de terapia va a requerir y qué tipo de terapia va a necesitar el paciente.
Generalmente un paciente puede recibir una terapia neural cada 15 días o cada 20 días. Si el cuadro no es tan intenso, nosotros generalmente cada mes estamos haciendo una sesión y evaluamos siempre la respuesta. La consulta más importante no es la primera, doctor, es la segunda. La segunda consulta es en la cual nosotros vemos qué respuesta tuvo el paciente, hacia dónde se fueron esos síntomas, y muchas veces esos campos interferenciales que ha mencionado el doctor Rojas, que no es más, piensen ustedes en sus casas de que los bombillos prenden porque hay un cable que lleva esa electricidad desde una fuente de energía y el bombillo así puede encenderse. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. La electricidad que gira en torno a los nervios es la que permite que los órganos y las células funcionen. Los campos interferenciales son esas áreas que, ya sea una cicatriz, a veces las amalgamas que tenemos en nuestra dentadura por los resultados de la caries, por el exceso de azúcar, o muchas situaciones más que producen esos campos de interferencia. Es como si hubiéramos cortado ese cable que permite que el bombillo se encienda, y ese bombillo ya no va a encender más, y ese bombillo nos va a generar, al no estar prendido, un síntoma. Entonces, doctor, cuando nosotros rompemos ese campo interferencial, sobre todo en esas cicatrices que son inmensas, que son en el abdomen, que son en el cuello, hacemos los puntos en esas zonas con terapia neural específica, ahí nos damos cuenta de la mejoría inmediata del paciente del dolor. Por eso digo, depende siempre del caso clínico y hay que individualizarlo. Y en la segunda consulta es donde seguramente vamos a hacernos un panorama más específico de qué va a necesitar el paciente y hacia dónde se va a ir. Y en esa segunda consulta es donde se destapa la olla podrida que sabemos decir. Ahí es donde salen todos esos síntomas escondidos o nos damos cuenta cuál es el verdadero problema que tiene el paciente, doctor. Y entonces, cuando ustedes tengan la reacción, pues la idea es explicarles para que no tiren el tratamiento. Es sano, es bueno, es beneficioso, es lo esperado, que el cuerpo tenga cierta reacción ante ese estímulo para que empiece a encontrar el orden. La pregunta, ¿se puede hacer desde qué edad? ¿Es compatible con todo tipo de personas la terapia neural? Claro que sí, doctor. En niños hemos visto que también las respuestas son espectacular. Recordemos que desde que nacemos nuestro sistema nervioso está ahí. Lo primero que se desarrolla en el cuerpo es el sistema nervioso central. Entonces, para que todo el cuerpo funcione, ya sea en niños o en adultos, va a requerir que esas conexiones eléctricas estén presentes. Entonces, también en patologías en los niños podemos utilizar sin ningún problema la terapia neural. Desde tan pequeñitos no, preferimos que después de que pasen los 2 o los 3 años, porque igual los niños muy pequeños tienen algo de miedo a las agujas, tienen algunos pavor y va a ser un poco más difícil. Pero si no hubiera este miedo, no hay ningún riesgo y los resultados son de igual manera asombrosos. Una de las cosas importantes en la terapia neural es que es el mismo cuerpo el que fabrica casi que sus medicamentos. Ustedes nos han puesto a pensar, ¿por qué cuando una persona tiene un accidente y ustedes oyen, tuvo 20 fracturas? No es que Julano tuvo una pelea y eso le dieron pata y le quebraron huesos y míralo, está caminando. El cuerpo cicatriza un hueso. El cuerpo reforma piel, el cuerpo regenera tejidos, el cuerpo tiene las herramientas para defenderse. Lo que pasa es que por la mala alimentación, por nuestros malos hábitos, hemos alterado totalmente esas circunstancias. Pero así como el cuerpo es capaz de reponerse de un accidente, de muchas fracturas, de muchos traumas, de muchos procesos patológicos, necesitamos es darle ese estímulo, darle ese esfuerzo final para que él mismo tenga la capacidad de mejorar, que uno le ayuda con algunos medicamentos naturales en nuestro caso, que el paciente hipertenso necesita su antihipertensivo, que el de la tiroides necesita su medicamento, que los de muchas enfermedades lo necesitan, lo tenemos claro. Por eso, como le decía el doctor Freddy Grosero, lo hacemos médicos. Y sabemos cuándo, cómo y en qué momento se necesita el medicamento, la cirugía, el examen de laboratorio, los paraclínicos, todo. Pero finalmente es el cuerpo en que con esa memoria celular, con esa inteligencia, es capaz de crear sus propias defensas, como fue capaz de formar un proceso de cicatrización cuando me hicieron una cesárea, cuando tuve un accidente o cuando tuve muchos procesos patológicos. También depende de cuál es la materia prima que le estamos dando. Yo quiero que usted, doctor, nos deje un mensaje final acerca de la terapia neural para tantas personas que tenían esa duda, que de pronto la confundían con la acupuntura y que pueden buscar un recurso terapéutico importante en la terapia neural.
Bueno, todos los televidentes y todas las personas que nos ven en sus hogares, hoy les hago una invitación a que hagan una evaluación primero de su salud, que se den cuenta que muchas veces nos vemos sanos por fuera, nos sentimos sanos y en realidad hay muchas patologías que están escondidas o están en formación. Cuando ya ven el dolor o cuando ya vienen algunos síntomas es cuando ya la enfermedad ha avanzado ciertos grados y a veces en algunos casos ya tiene una gravedad tal que los tratamientos no van a tener tanta efectividad si se hacen de una manera temprana. Entonces la invitación es de que busquen siempre que el médico que los trata, que la persona que está a cargo de su salud, porque su salud es lo más importante en su vida, es lo fundamental. Nuestro cuerpo es lo más fundamental en nuestro sistema, nuestro espíritu, nuestra mente. Si todo está en armonía, si el ambiente donde vivimos es sano, vamos a tener una salud hacia muchos años adelante. Entonces, busquen siempre que la persona que esté a cargo de su salud, que esa persona sea una persona que les haga un tratamiento holístico, un tratamiento integral, que no solo se quede en el ibuprofeno de siempre, en el acetaminofén, en el tranquilo, eso no es nada, no, eso se le va a quitar. No, busquen siempre los tratamientos que le van a ayudar para tratar todas esas patologías, esas enfermedades que ustedes no han encontrado cura, lamentablemente en su EPS o en su tratamiento o en su médico que lo trata regularmente. La terapia neural es un tratamiento, se lo recordamos, efectivo. Ustedes lo van a sentir, ustedes algún día si tienen la oportunidad de estar con nosotros o con su médico que les practique una terapia neural bien hecha, bien realizada y bien indicada, van a darse cuenta de los beneficios y los resultados tan asombrosos que tiene este tipo de terapéutica. Y siempre recordándoles que no es solamente esto, que es un abanico de posibilidades y un abanico de condiciones que debe tener el paciente. Recuerden nutrirse bien, recuerden hacer ejercicio, recuerden siempre tener una salud mental, una salud familiar. No se puede pretender estar sano si esas condiciones no se dan en nuestro ambiente, doctor. Y estamos esperándolos aquí en el parque cuando quieran, con los brazos abiertos. Tenemos un equipo de médicos que están dispuestos a prestarles toda la atención, toda la salud, para buscar siempre en ustedes el bien y el bienestar. Que sean estas palabras una reflexión ante todas estas ayudas terapéuticas importantes que nos ofrece la rama médica. De corazón, doctor Julio César Payán, gracias por haberme enseñado esta linda profesión que hizo que yo soltara el bisturí para retomar, digamos, la clínica o lo que podríamos llamar la medicina interna de la salud, algo que me ha llenado de satisfacción a mí y a muchos pacientes. A usted muchas gracias, a todos ustedes gracias por estar con nosotros. Pueden tener mayores informes sobre este tema con el doctor Freddy Rosero y con nosotros en nuestro parque médico en Dos Quebradas, en el teléfono 330-3975. 330-3975. Muchas gracias a todos ustedes y no olviden, a las 11 de la noche Conexión Vital también los acompaña. Feliz noche.